Buen día, buenos días en este 8 de junio, ya lunes. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo están? Tenemos que hablar el día de hoy, sí, un poquito de Brasil por los últimos acontecimientos desde el viernes hasta el día de hoy, pero la lista de temas por analizar es larguísima, así que yo le agradezco muchísimo este lunes a Paulo Sotero, investigador senior del Brasil Institute en el Wilson Center, que me acompañe desde Washington. ¿Cómo estás, Paulo? Bien, aquí en casa, ¿no? Claro. Guardando todos los cuidados, pero bien, bien trabajando. Exactamente. Oye, mira, hay una larga lista de situaciones en Brasil que muchos nos estamos, digamos que rascando la cabeza para entender qué pasa. La más reciente, y quiero empezar por ahí, hay que recordar que Brasil tiene unos 210 millones de personas como su población, es entre la séptima y octava país pues más poblado en todo el planeta, y en el medio de este COVID-19, pues se hace un anuncio que a muchos deja confundidos, extrañados y hasta preocupados. Y me refiero a el cambio que está tomando el presidente, el gobierno del presidente Bolsonaro, en lo que toca a reportar las cifras de infectados por COVID-19 y las cifras de fallecidos por COVID-19. Es decir, se deja de publicar una parte de la data de coronavirus, los totales y los fallecimientos también acumulados. El gobierno dice que se están adaptando esas cifras, esa estadística para tener una mayor precisión. Pero lo dice un gobierno que ha pedido muchas veces a la gente que ya salgan, aun cuando están subiendo los casos, y lo dice un gobierno que está muy preocupado más por la economía que por el tema de las hospitalizaciones. No porque un argumento sea menos válido que el otro, pero el tema médico es el tema médico. Ya dije yo el tema, te toca a ti decirme cómo lo ves tú desde acá. Creo que estamos viviendo una situación de negacionismo, ¿no? Como ha hecho con el cambio climático, Bolsonaro ha adoptado la misma actitud sobre la pandemia. Básicamente nega su existencia. eh, Cuando le hablan de las muertes, dijo, pero la muerte es inevitable, etcétera. Entonces no confronta el problema. De hecho, Brasil ya es el segundo país en contagio, el tercer en número de muertes con casi 40,000, pero este en los próximos días debe ser el segundo en número de muertes. Y las proyecciones, Gabriela, son aterradoras porque Brasil debe ser más o menos por agosto un número de muertos equivalente a los de los Estados Unidos, con un aparato médico mucho más precario. El sufrimiento es muy grande. Lo que sabemos es lo que se reporta desde Río, de São Paulo, de Manaus, de las ciudades mayores, pero el contagio es también muy fuerte en el interior del país. Ya tuvimos dos ministros de salud que fueron echados por Bolsonaro. Básicamente no hay gobierno en esta área, lo que es muy desafortunado, Gabriela, porque Brasil tiene una tradición de combate a epidemias. La ciencia en Brasil ha nacido de los esfuerzos de los médicos, de los sanitaristas, de combater epidemias que tuvimos desde siempre. Entonces, todo esto es muy, muy preocupante. Viene de un presidente que está políticamente aislado, pero que es un autoritario que, digamos, se ha acercado de un grupo muy cerrado de sus hijos, de unos ideólogos. Ya hay peleas entre los ideólogos también. Entonces, Brasil está direccionado a una situación un poco calamitosa. ¿Por qué no han descendido el número de casos? ¿Hay explicaciones que se hayan dado que son válidas en tu opinión? Creo que no han descendido porque no tomaron las medidas que han tomado en otros países, incluso en Estados Unidos, donde en Nueva York, en New Jersey, en otras partes, los números de contagio han tenido una tendencia de bajar, ¿no? Están bajando, aunque esté muy estabilizado en un nivel muy alto todavía en varias partes del país. Es que, en parte, es que las autoridades nunca han
dado a la población, sobre todo al interior del país, en las capitales que no sean Río, São Paulo, Brasil y otros, una dirección correcta, ¿no? La gente está esperando por, digamos, orientación. Y hay también una actitud de una cierta que llamamos de displicencia, ¿no? De que nosotros brasileños somos muy gregarios, estamos siempre juntos, no podemos ser, tenemos que obedecer, seguir las instrucciones médicas. Esto es todo muy, muy, muy desafortunado y pone Brasil en una situación dramática. ¿Cuánto también tiene que ver con la informalidad y las presiones que otras economías de la región sienten cuando tienen altos niveles de informalidad y la gente no tiene opción más que salir a ganarse el Claro, pan, la etcétera? gente, porque es esto, la gente hace lo que tiene que hacer para ganar su vida en una economía que ya estaba mal antes, venía de niveles de crecimiento muy bajos, estaba paralizada básicamente y no tiene cómo salir ahora porque los parceros comerciales no están funcionando bien, la economía no está funcionando bien. No hay mucha salida, ¿no? Hay que esperar para ver el efecto de la pandemia, que será muy fuerte, como dijo. Brasil podrá ser el país con el más gran número de contagios, el más gran número de muertos. Esto es muy traumático para el país. No es difícil avaliar las consecuencias políticas de esto, pero serán severas. Dime una cosa, otro de los grandes temas de los últimos días que toca la administración Bolsonaro es que se está inclinando a opinar lo mismo que el presidente Donald Trump en relación con la Organización Mundial de la Salud, diciendo justamente que está muy sesgada hacia China y que también Brasil está evaluando su participación en la OMS. ¿Esto es imitar a Trump? Sí, es esto que llamamos en Brasil un papagayo, que habla todo, que, ¿no? El paroquet. No tiene ninguna posición, convicción, cree que en política internacional Brasil va muy bien, se hace todo lo que Trump hace. ¿No? Pero aquí en Washington, obviamente la gente bien informada tiene, sobre todo en el campo democrático, tiene un desprecio muy grande por Bolsonaro. Bolsonaro es el tipo que salió del acuerdo, que amenazó salir del acuerdo del clima. Ahora esta amenaza de seguir a Trump, dejar la Organización Mundial de Salud, solamente refuerza, digamos, la pérdida de credibilidad de Brasil. Aquí en otras partes, ¿no? Seguir a Donald Trump no es exactamente la manera más eficaz hoy en el mundo de ganar credibilidad, porque Trump él mismo está, digamos, en declive. Ahora, ¿cuánto han ayudado las medidas? ¿Qué tipo de medidas ha aplicado la autoridad para mantener a flote a las empresas, a los trabajadores? Digamos que, ¿cuál ha sido la dimensión de esa otra ayuda? Tuvieron un paquete emergencial, ¿no? de plata para la gente. Brasil tiene, por causa de programas anteriores de Cardoso y sobre todo de Lula, de los pagos de Bolsa Familia, esto, hay un mecanismo en Brasil para transferencia de fondos para la población que es bastante eficiente, bastante rápido, pero esto creo que sigue, pero tiene límites, porque el Brasil tiene, además de otros problemas, tiene un problema fiscal enorme, ¿no? Entonces hay que hacer esto, pero eso también tendrá un costo grande y el país no está gobernado en este momento por gente que tenga competencia administrativa, ¿no? Capacidad administrativa. Entonces todo esto es muy, muy preocupante. Bueno, yo no hablé contigo, pero una cosa que sí platicamos en algún momento tú y yo tenía que ver con la presencia
la estrella que le representaba Sergio Moro a la administración Bolsonaro, Sergio Moro que se convirtió primero en digamos, fiscal que lleva a Lula a la cárcel con todos los fallos respaldando su decisión de otras instancias judiciales. Sergio Moro se convierte en el ministro de Justicia y después de este nombramiento, bueno, de intención del presidente Bolsonaro de remover al jefe de la policía, nombrado por Moro, pues Moro decide salir y denunciar que hay toda una conversación que está mostrando a un presidente que quiere pues marcar línea también en la policía para proteger a su familia. Nos fuimos, tú y yo, esta conversación no la hemos tenido y por eso lo pongo en el tema. Checks and balances para cerrar, Paulo Moro, perdón, Paulo Sotero. Checks and balances. ¿Cuánto Bolsonaro en este momento tiene la contención de la Corte Suprema, del Congreso? ¿Cómo se ven las próximas semanas? No, es de combate, ¿no? Están en confrontación directa con varios ministros de la Suprema Corte, con el Congreso Nacional, que se puso bastante, el presidente del Congreso, de Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se puso bastante crítico de estas últimas decisiones de Bolsonaro. Lo mismo la Suprema Corte, Gilmar Mendes, ministro de la Suprema Corte, habla de genocidio, que digamos que las medidas que Bolsonaro está avanzando pueden llevar a un genocidio en Brasil. Sobre Sergio Moro, creo que se ha equivocado cuando ha aceptado la invitación de Bolsonaro para ser ministro de Justicia. Lo digo porque lo dijo a él. Tengo emails, WhatsApps con él y yo y otros diciendo no ponga su prestigio conquistado en la lucha contra la corrupción en este gobierno, porque este señor no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Fue un caudatario, fue un beneficiario político de esto en un momento específico, pero y ahí tenemos la prueba, ¿no? Cuando las investigaciones se orientaran para sus hijos, sus amigos, él inmediatamente tuvo ahí un problema con Moro. Moro se fue, no sé cuál será el futuro de Moro. Creo que tal vez no sea muy promisor, pero ahí estamos, ¿no? El gran paladino de la lucha contra la corrupción ya no está más. Brasil está, digamos, en manos de un gobierno, de una persona despreparada para gobernar, cercado de ideólogos que incluso hacen estas tonterías de pelear con China, que es el más gran parcero comercial de Brasil. Todo esto tendrá un costo muy, muy grande para Brasil. Por ahora sigue Bolsonaro, pero hay digamos, clamores crecientes por un impeachment que es una de las soluciones posibles. Para cerrar entonces, ya sé, es mi última pregunta. Así como observadora foránea y periodista, ¿qué tan cerca ves esta posibilidad como un riesgo realmente certero, posible en los próximos meses en contra de Bolsonaro, ya que lo vimos ocurrir con Dilma Rousseff? ¿Cuánto estás viendo crecer esto como posibilidad para cerrar? No lo veo crecer en este momento, pero que la pandemia puede generar y la crisis económica puede generar las condiciones para que, digamos, una presión por el impeachment, el impedimento de Bolsonaro se caracterice, pero en cualquier escenario, Brasil se está preparando, está entrando en una era de mucha crisis, mucho sufrimiento, de imprevisibilidades. Esto es lo más serio. No creo que tenemos una visión muy clara de cómo será el futuro y creo que en la hipótesis de los demócratas asumirem la presidencia de Estados Unidos, en la mayoría en el Senado americano, Brasil estará tan aislado políticamente en Washington como ya está hoy en Europa. Wow. Pues así están las cosas en este día lunes y por eso había que tocar los últimos acontecimientos de Brasil, la mayor economía de la región. Gracias, Paulo, muy obrigada. Tenía tiempo que no hablábamos. Que tengas buena semana. Lo mismo para ti, Gabriela.